Vamos al migranálisis en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos del Colegio de la Frontera Norte Unidad Nogales, egresado del doctorado en Estudios de Migración de El COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para el Migranálisis, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David, feliz año, un saludo a ti y a toda la audiencia. Oye, ¿y quién iba a pensar que, bueno, siempre lo planteamos que el Migranálisis iba a ser un espacio muy importante para nuestra región, con un tema que no tiene para acabar, pero que vendría pues toda esta nueva ola de paradigmas con la reelección de Trump? Pero bueno, punto y aparte, ¿de qué nos platicas el día de hoy? Pues efectivamente, un tema muy relacionado con la reelección de Trump, que es la posibilidad de aprobación y publicación de la ley Laken-Riley en los Estados Unidos y las consecuencias que traería pues para que pueda concretarse esta política de deportaciones que quiere el presidente electo de los Estados Unidos, pues cuyo objetivo es deportar a las 11 millones de personas que se encuentran de manera irregular dentro de los Estados Unidos. Y bueno, platicarte un poquito, David, de qué se trata esta ley, que aún no ha sido aprobada, pero que se volvería el instrumento legal para que el gobierno de Donald Trump pudiera o al menos intentara concretar este objetivo de deportaciones masivas. Y es que, bueno, esta ley, Laken-Riley, se hizo muy famosa después de un hecho muy lamentable, que fue el intento de violación y el asesinato en Georgia de una estudiante universitaria de enfermería a manos de un inmigrante venezolano que ya había sido detenido y liberado en varias ocasiones por delitos menores. Entonces, a partir de este hecho, pues todo lo que es el Partido Republicano y sus candidatos argumentaron que si este inmigrante hubiera sido deportado por esos delitos menores, no hubiera ocurrido el asesinato del estudiante universitario. Entonces, a partir de ahí, el propio Donald Trump y muchos candidatos, sobre todo aquellos que no estaban muy bien posicionados, lo agarraron como bandera política y se empieza a empujar esta ley para lograr, entre otras cosas, que las personas sean deportadas por delitos menores, como puede ser el robo de algo en una tienda, no sé, de conveniencia y en una gasolinera, o otras cuestiones como pudiera ser DUI, el primero que te agarren tomado y ser deportados, ¿no? Si estás en condición irregular. Ahorita ya la ley fue aprobada por la Cámara de Representantes con pues toda la bancada republicana, además de una buena parte de los demócratas. Pasó al Senado y en el Senado se encuentra en fase de debate y también tiene apoyo pues de la parte de los demócratas, David. Entonces es más o menos el panorama de cómo está siendo empujada esta ley, que se pretende que esté aprobada para la toma de posesión de Donald Trump y pues sea una de las que firme. Ese es el panorama en este momento con esta situación, que vendría a ser el marco para empujar pues las deportaciones. Oye, Israel, esto es sumamente interesante porque justamente cuando comenzaron las amenazas de Donald Trump, muchos nos preguntábamos cómo lo iban a hacer, porque no nos parecía tan fácil que una persona indocumentada o que estuviera de manera legal en la Unión Americana, pues le dijeran, pues vas a salir cuando cometiste a lo mejor un delito o una infracción o un felony, como dicen ellos, en ese territorio y estás pagando tu castigo en ese territorio. Pero esto me imagino que entonces es el principio de algo que me suena que se va a seguir desdoblando, Israel. Sí, David, porque además de esta parte, lo que busca también es darles un inmenso poder a los gobiernos de los estados
contra el gobierno federal. Y bueno, por ejemplo, si Texas, que es un estado antiinmigrante, pudiera ya con esta ley, que no lo ha podido hasta el momento, demandar que el gobierno federal cumpla con ciertos aspectos de la ley de inmigración y obligarlo, por ejemplo, a deportar a ciertas personas. Entonces, esto también ha causado polémica en el sentido de decir cómo, digamos, una autoridad estatal estaría doblegando a la autoridad federal. Y la parte más complicada, bueno, desde mi punto de vista, es la posibilidad de que los estados, a través de esta ventana que les abrirían con esta ley a poder demandar al gobierno federal, que hasta el momento, digamos, cuando lo han intentado, esto ha sido deslegitimado por los tribunales, pero lo que busca esta ley es quitar esta parte, permitir que el Estado pueda demandar al gobierno federal de los Estados Unidos y, por ejemplo, pedir que ya no se emitan visas a aquellos países que no aceptan deportaciones. Y esto implicaría otros riesgos que ya son, digamos, de una cuestión geopolítica, estratégica, ya para Estados Unidos como nación, pero que estarían determinadas por uno de sus estados. Ejemplo, el caso de China, ¿no? Que pudieran parar la emisión de visas contra China o contra India porque no acepta deportaciones, y esto tendría otras repercusiones en ámbitos comerciales, de intercambio, o por ejemplo, de visas de personas altamente calificadas, a raíz pues de una demanda estatal. Entonces, pues realmente esta ley sí es complicada. Hay que ver, hay quienes dicen que se va a llegar a una negociación, porque todavía por ahí faltan algunos votos demócratas en el Senado, para reducir algunos aspectos, pero es muy, muy probable que sí se apruebe en su generalidad, David. Claro, y digo, esto, punto de aparte, como ya no nos han platicado en otros Migranálisis, en el caso de las deportaciones, pues hay que tener mucho cuidado con aquellos que regresan a sus países de origen, pero que el regresarlos significa que los puedan incluso matar, ¿no? Pero bueno, eso es punto y aparte. Una pregunta que me surge con el tema del día de hoy, Israel, de esta ley Laken Riley, es si esto está ligado o en todo caso afectaría todo esto que también se ha estado discutiendo de la atribución de las policías locales para detener migrantes, incluso entregarlos a las autoridades migratorias o mínimamente reportarlos a ellos. Sí, bueno, hay que comentar, David, que hay otras leyes a partir de esta misma. Digo, esta de alguna manera va a contribuir, y sobre todo en aquellos estados que son antiinmigrantes, a ligar la actuación de las policías locales para reportar a quienes hayan cometido un delito y estén en condición irregular. Pero si uno ve, digamos, en el histórico, esto ya ha sido normado históricamente, es decir, tenemos una serie de leyes prácticamente desde 1990, bueno, tenemos unas anteriores, pero digamos que a partir de 1990 empieza a cerrarse las posibilidades para las personas de no ser deportadas. Entonces tenemos, por ejemplo, la Ley de Inmigración de 1990, que ya obligaba desde entonces al sistema judicial estatal a que los inmigrantes extranjeros que habían cometido algún delito proporcionaran información al Servicio de Inmigración y Naturalización. Entonces, ya desde los 90 tenemos antecedentes de esta vinculación para que pudieran las autoridades locales entrar a estas tareas de inmigración.
También en el 90 teníamos toda la entrada, digamos, de un mayor número de agentes de la patrulla fronteriza por parte del INS. En el 96 se aprueba la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante en época de Bill Clinton, que, por ejemplo, quitaba la posibilidad de que si tú entrabas y se te vencía tu visa por un día, quitaba la posibilidad de pagar alguna multa y pues que te la otorgaran otra vez. O sea, ya provocaba la deportación con castigos de hasta 10 años o de manera permanente, dependiendo del tiempo que hubieras permanecido sin visa. Entonces, ya desde entonces también los delitos menores se iban ampliando para que las personas fueran deportadas, pero esta ampliación, digamos, es la gran, digamos, el colofón hasta el momento, que implica, pues, desde el robo de algún panecillo en una tienda, ¿no? Y de ahí tenemos leyes en el 96, ley antiterrorista. En el 2001 George Bush hijo aprueba la ley patriota, que entre otras cosas estas leyes quitan la posibilidad de apelar la deportación hasta, bueno, finalmente todos los decretos e intentos de tumbar DACA, y finalmente en junio del año pasado con Joe Biden la posibilidad o la restricción de pedir asilo. Entonces, ahora sí que concluyendo, lo que estamos llegando en este momento es a ver cómo están cerrando la llave y están llegando a un punto máximo de deportación. Entonces es muy probable que veamos lo que se ha venido anunciando por el presidente electo, David. Sí, y también estas acciones que en otro ámbito que se han dado de manera local, como en su momento con Pete Wilson, la 187, para cualquier persona migrante, pues negarle todo tipo de servicios, de atención de emergencia, salud, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro, digamos, otra área de que, aunque finalmente está relacionado con estas ideas antiinmigrantes. Israel, como siempre, un placer, que tengas un excelente miércoles y nos escuchamos muy pronto. Muy buen día. Muy buen día, David, y me despido de la audiencia. Gracias. Es el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales, dándonos detalles de qué significa esta ya famosa ley Laken-Riley y la política de deportaciones en Estados Unidos.